Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre y a todos aquellos que nos visualizan o nos escuchan por los distintos medios, las redes, los diversos canales que existen hoy en día de transmisión de contenidos. Un gran saludo para todos. Con alegría comentamos temas que son de nuestro interés, principalmente como venimos haciendo en este pequeño camino hacia la oración incesante, esa aspiración del corazón que vive en nosotros y que a lo mejor un día, con la gracia de Dios y aplicando el esfuerzo necesario, podamos encontrar en nosotros. La oración incesante no es más que vivir en el Espíritu Santo. Al final, no es otro el que ora en nosotros con gemidos inefables cada vez que repetimos el nombre del Salvador. Antes de empezar este vídeo con los temas del día, buscamos la actitud orante, esa que nos pone en presencia de la gracia que vive ya en nosotros, que ya está presente y que necesita solamente de nuestra presencia. Si yo estoy ausente, no la percibo. Pero cuando me hago presente, al aquí y a la ahora, cuando me constituyo en conciencia viva, la gracia se hace evidente, se nos manifiesta. Para encontrar esta actitud utilizamos el sagrado símbolo, el sagrado signo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que atraviesa al ser humano en lo vertical y en lo horizontal. En su aspiración hacia la patria celeste que se construye desde aquí mismo, desde esta existencia terrena, que se nos ha regalado con un sentido muy preciso. Los hesicastas dicen, dice la Filocalía, también las cartas de Pablo, y podemos encontrarlo en distintos pasajes evangélicos o bíblicos, cuyo sentido es la unión con Dios, la divinización del hombre, la teosis. Algunos dicen el restablecimiento de nuestra naturaleza original y otros dicen llegar en realidad a lo que Dios concibió desde su origen para nosotros. Bueno, tenemos que continuar leyendo El peregrino ruso, que encuentra una capilla en la cual vivir. Un sacerdote que le ofrece permanecer en esa capilla y él que se resiste un poco. Antes de esta lectura y de los comentarios del peregrino, hago algo muy breve, quería comentar algo muy breve que ya hemos dicho en alguna ocasión, que tiene que ver con la necesidad, y hoy en día más imperiosa que nunca, de ayunar mentalmente a la indigesta cantidad de contenidos a la que estamos expuestos día a día a través de los distintos medios. Como sabemos, ha irrumpido la inteligencia artificial, una nueva herramienta tecnológica, ha penetrado repentinamente en nuestras vidas y está colaborando para generar un número inmensurable de contenidos. Cada vez más audios, cada vez más vídeos, cada vez más textos, generados a la velocidad de esta herramienta. Ya hemos dicho que es una herramienta y que como tal puede ser muy útil o muy peligrosa. ¿De quién dependerá? Del ser humano que la use, de la intención que viva detrás del uso de esa herramienta.
La inteligencia artificial nos va a ayudar en medicina, en estudios biológicos, en demografía, en organización social, en distribución de riquezas, en astronomía, en educación, en un montón de cosas, si está bien direccionada. O nos va a perjudicar muy severamente como colectivo social, pudiendo hacer más virulentas las guerras, pudiendo acelerar las matanzas, perjudicarnos en debacles económicas, en hackeos informáticos, de un sinnúmero de formas. Esto dependerá del nivel de conciencia de quienes usemos esta herramienta. ¿Por qué comentaba esto? A raíz del aluvión de contenidos que van a ver cómo crecen, día a día lo estamos notando, en los canales que habitualmente usábamos, se incrementan exponencialmente los contenidos. Y la maestría que estas herramientas de IA tienen para personalizar las sugerencias que nos hacen. Cada vez los vídeos que nos ofrecen, los audios, los textos, son más a la medida nuestra, a lo que han detectado como nuestros intereses particulares. Por lo cual es necesario ayunar mentalmente, autorrestringir la ingesta mental de contenidos. ¿Por qué razón? Porque el cerebro, similar a un procesador de información como lo tienen los ordenadores, tiene un límite para este procesamiento. Y no solo el cerebro, sino también el alma, el psiquismo. Tenemos un límite de lo que podemos asimilar con frutos, con utilidad. Y créanme que ya lo hemos excedido en mucho. ¿Cómo podemos saber si estamos ingiriendo más contenidos de los que asimilamos? Por la práctica. De todo lo que has leído, de cuántos vídeos has visto, de lo que has incorporado por uno u otro canal, ¿cuánto practicas? Y vas a ver el tremendo desbalance. Entonces, si sigue creciendo la línea del saber, por decir así, o de la información, cada vez nos va a desbalancear más la línea del hacer y del ser. Por eso es necesario practicar. No se necesitan tantos contenidos para encontrar la paz del corazón. Es más, si podemos moderarlos en esta especie de ayuno mental sugerido, van a ver que se nos facilita. Perdón. Necesitamos disminuir la cantidad de noticias diarias que ingerimos y de contenidos, sean estos los llamados espirituales o los de otro tipo. Moderar nuestra apertura a los impactos permanentes que nos llegan a través de lo que produce un mundo profundamente enfermo. Este mundo no es decadente, es mucho más que decadente. Hemos caído muy bajo. Es una época crítica. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas épocas? Irse aún más al espíritu que somos, fortalecer esa esencia que nos habita, de manera que podamos hacer nuestra personal contribución, aunque sea pequeñísima, a este colectivo social, a esta humanidad de la cual formamos parte inextricablemente. Bueno, era un comentario que sentí necesidad de hacer a raíz de este incremento exponencial de información a los que nos vemos sometidos hoy en día. Una vida simple, esencial, tranquila a ultranza, con determinación hacia la tranquilidad y la simpleza. Si no, somos arrastrados por la corriente. Es muy fuerte la corriente. Por eso hay que enfatizar en esto. Bien, sigamos con el peregrino ruso, que vamos despacito. Decía el peregrino.
Esto entonces, bien, ahí estamos de tiempo. El peregrino decía, me negué repetidamente al sacerdote, pero finalmente, accediendo a los ruegos, permanecí allí todo el verano hasta el principio del otoño. Comencé pues a vivir en la capilla. Al principio me resultaba cómodo para ejercitarme en la oración. Me sentía tranquilo, a pesar de la mucha gente que la visitaba, sobre todo los días de fiesta. Unos para orar, otros para bostezar y algunos para robar algo del platillo de la colecta. Y como yo leía frecuentemente la Biblia o la Filocalía, algunos feligreses, al notarlo, se acercaron y me pidieron que les leyera. ¿Mm? No todo el mundo sabía leer. En aquel siglo había una gran parte de la población analfabeta, en ese sentido. Al cabo de un tiempo, noté que una joven campesina acudía a menudo a la capilla para orar largamente. Agudicé el oído para descifrar sus balbuceos y escuché que decía oraciones muy extrañas y algunas totalmente tergiversadas. Le pregunté quién le había enseñado a orar de ese modo y me contestó que su madre, que había sido ortodoxa. Pero, agregó, su padre era un cismático de los que no reconocen el sacerdocio. La joven me conmovió y le aconsejé que orara correctamente, de acuerdo con la tradición de la Santa Iglesia. Le expliqué el sentido del Padre Nuestro y del Ave María y finalmente le dije, a ver, vamos a aclarar la garganta con algo de líquido. Muy bien. Le expliqué el sentido del Padre Nuestro y del Ave María. Ustedes saben que el peregrino era muy ortodoxo, ¿no? Es decir, apegado a la normativa, a la regla, a la dogmática de su época y de su iglesia. Él tenía una ansia de fidelidad. ¿Mm? Escuchó la epístola a los tesalonicenses, orad sin cesar, y entonces quería hacer lo que allí se decía. Y este afán de seguir al pie de la letra la enseñanza del Nuevo Testamento también lo llevaba, digo yo, a ser apegado a las normas y a las formas litúrgicas que se le enseñaron. Tiene coherencia una cosa con la otra, ¿verdad? Le dije, repite lo más seguido que puedas la oración a Jesús, pues llega a Dios más rápidamente que las demás. Con ella salvarás tu alma. Es decir, le enseñó a repetir bien el Padre Nuestro, el Ave María, oraciones básicas, y le dijo que se aplicara la oración de Jesús, que llega más rápidamente que las demás y salvarás tu alma. La muchacha, después de escuchar atentamente mis consejos, con toda sencillez empezó a seguirlos. ¿Y qué ocurrió? Que al poco tiempo me dijo que se había acostumbrado tanto a la oración a Jesús que tenía ganas de repetirla siempre que fuera posible. Que cuando oraba se sentía llena de felicidad y al terminar de alegría y de deseos de seguir orando. Me regocijé de ello y aconsejé a la joven que continuara orando en nombre de Jesús, o quizás dice aquí el nombre de Jesús, supongo que hay un error de tipeo, pero con mayor frecuencia. Quiero destacar de este párrafo algo importante a mi juicio, que es, la muchacha, después de escuchar atentamente mis consejos, con toda sencillez empezó a seguirlos. Lo que nos ha hecho la mal llamada civilización
y en nuestro caso particularmente la civilización occidental, es que nos ha dejado con un intelecto dubitativo, engreído, soberbio, demasiado comparativo, especulativo, manipulador, temeroso, muy preocupado de su propia imagen, etcétera. Y esto nos quita la sencillez, la simpleza, la buena ingenuidad, que es lo que le permitió a esta chica, a este personaje, seguir los consejos que recibió del peregrino. ¿Cómo hay que rezar? Ah, así, así, la oración a Jesús. Ah, vamos a ello. Nosotros no. A ver, necesitamos cuántos libros, cuántas consideraciones, a ver, pero permítame. Y ahí va, la mente. Mientras tanto, todo ese tiempo la joven se lo pasó orando. Nosotros discurriendo, creyendo que pensamos, cuando en realidad divagamos, y todo ese discurrir es un automatismo. En general, ¿no? Por supuesto. Ahí está el problema. Nuestro intelecto nos sirve de obstáculo a la simpleza del corazón, en donde arraiga rapidito la oración si nos sometemos a ese impulso, ¿no? A ese ardor de la devoción. Se aproximaba el fin del verano. Muchos de los que frecuentaban la capilla comenzaron a visitarme, ya no para que les leyera o les aconsejara, sino para confiarme sus penas y hasta buscando ayuda para encontrar cosas perdidas o robadas. Ven la mezcla, ¿no? Estaba visto que algunos me tomaban por hechicero. Un día vino aquella joven muy apenada para pedirme que le dijera qué debía hacer. Su padre había decidido casarla contra su voluntad con un cismático igual que él, de aquellos que no reconocen el sacerdocio y que por lo tanto iba a casarlos un simple campesino. Esto que nosotros podemos ver como más normal hoy en día sería una forma de protestantismo seguramente, ¿no es cierto? O donde se quita lo más posible la mediación. Nosotros hoy lo vemos normal como una de las formas en las que se manifiesta el cristianismo. Pero claro, en ese momento y de acuerdo a la mentalidad lo más fiel posible en su afán de pulcritud y de encuentro con Dios que tenía el peregrino, lo escandaliza un poco, ¿m? Se escandaliza, lo podemos comprender. Mm, Entonces, por lo tanto, iba a casarlos un simple campesino. ¿Qué clase de casamiento será este? ¿Acaso es legítimo? Exclamaba la muchacha. Es como vivir en pecado. Eso es fornicación. Decidí huir, escapar hacia donde mis ojos me lleven, dijo ella. ¿Pero a dónde irás? Le pregunté. De todos modos te encontrarán. Hoy día, sin pasaporte, es imposible esconderse en parte alguna. Te hallarán con toda seguridad. Será mejor que ores a Dios con mayor fervor, para que Él mismo, por sus propios medios, destruya el propósito de tu Padre y salve tu alma del pecado y de la herejía. Esto será más seguro que huir. Fíjense que, fíjense aquí que el peregrino le da un consejo muy interesante. Ora a Dios con mayor fervor para que Él mismo por sus medios, es decir, para que la providencia con sus medios modifique la situación. Nosotros estamos acostumbrados a hacer al revés. Nos ponemos a habilitar nuestros propios medios y en todo caso, de paso, acudimos a la oración, ¿no? Como decir, bueno, y también recemos, pero lo principal es qué podemos hacer.
El peregrino aconseja al revés. ¿Mm? Haz lo tuyo que tienes que hacer, pero reza con más fervor para que Dios arbitre sus medios. Es interesante esta inversión de valores, diríamos, o de prioridades, porque quien cree en la oración, quien cree en la Sagrada Escritura, y quien tiene algo de experiencia de la fe, no solo la conceptual, sino la vivida, sabe que la oración es diálogo con Dios. Lo sabe, más allá de las discusiones intelectuales. Que si Dios ya sabe lo que necesito, que para qué le voy a pedir, que a mí no me tiene en cuenta si soy pequeñito, que el universo, que... Eso es de acá. Acá se sabe que la oración nos pone en presencia y nos comunica con el Creador. Y de allí le viene al peregrino esta priorización que le aconseja a la joven. Bueno, eso creemos nosotros, por lo menos, ¿no? El tiempo corría y ya me resultaban insoportables tanto el ruido como las tentaciones. Porque ahí terminó ese párrafo, o sea, le aconsejó esto, que ore con mayor fervor y ya está. El tiempo corría y me resultaban insoportables el ruido y las tentaciones. El verano había pasado. Decidí dejar la capilla y proseguir mi peregrinaje. Fui a ver al sacerdote y le dije, usted, padre, sabe cómo soy espiritualmente. Necesito silencio para trabajar con la oración. Aquí hay demasiadas distracciones y eso es dañino para mí. Ya he cumplido con la obediencia que le debo. He vivido aquí todo el verano. Déjeme ir ahora y bendiga mi camino solitario. Fíjense que él le quiso retribuir al padre, al sacerdote, su estancia en la capilla todo el verano, y a la vez, en cierto modo, está como sometido a obediencia. Él mismo se inclina, el peregrino, caracterizado siempre con mucha humildad, se inclina ante el orden sagrado que implica el sacerdocio y le pide. Podría haberle dicho me voy y chao. No, se adecúa. Y acá vino una discusión interesante. Pero al padre no le gustó la idea de que yo lo abandonara y trató de persuadirme. ¿Qué te impide aquí orar? Solo debes permanecer en la capilla. Tu pan está asegurado. Allí puedes orar día y noche. Eres muy capaz y muy útil en este lugar. No hablas tonterías con los parroquianos, beneficias a la iglesia de Dios y te portas honradamente en cuanto al dinero recolectado. Importante. Todo esto es más que meritorio a los ojos de Dios, más que tu oración solitaria. Aquí tenemos la discusión entre dos posturas, dos formas de ver la vida religiosa. Todo esto, es decir, la vida activa que estaba haciendo el peregrino de servicio apostólico, le dice el sacerdote, es más que meritorio, más que tu oración solitaria. ¿Para qué necesitas la soledad? Orar con todo el pueblo es más agradable. Dios no ha creado a los hombres para que se conozcan únicamente a sí mismos, sino para que todos se ayuden mutuamente, para que cada uno guíe al otro hacia la sabiduría con los medios que posea. Buen argumento. Recuerda a los santos y los maestros reconocidos mundialmente. Ellos se afanaban y se preocupaban por la iglesia día y noche, predicaban por todas partes y no se ocultaban de la gente sentándose en la oscuridad. Está muy bien este discurso. También creo está bien el del peregrino. A cada uno, Padre, Dios le da un don particular. Le respondí.
Han existido muchos predicadores, pero también muchos ermitaños, según la vocación que cada uno de ellos tenía. Creían que Dios mismo les mostraba el camino de la salvación y obraban de acuerdo a ello. Si no, ¿cómo explicar que muchos santos hayan dejado su dignidad sagrada, sus santos deberes, su sacerdocio, y hayan huido a los desiertos solitarios para no dejarse tentar entre las gentes? El santo Isaac el Sirio huyó de su grey episcopal y el santo Atanasio del Athos abandonó su populoso monasterio, precisamente porque aquellos lugares les traían tentaciones y porque en verdad creían en la palabra de Jesucristo. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? También muy estructurado, muy bien armado el argumento. De acuerdo, pero ellos eran santos, respondió el sacerdote. Y si los mismos santos se han cuidado de correr peligro por el contacto con los hombres, ¿qué debe hacer un débil pecador? Y ahí terminó la discusión. Me despedí finalmente de aquel sacerdote y él bendijo mi partida con amor. También muy interesante este gesto. Intenta, cuando ve que no puede, lo bendice con amor. No se queda enojado. ¿M? Es decir, es muy interesante esto que dice el peregrino. Cada uno con su don particular. Por eso es importante reconocer a qué nos sentimos llamados personalmente, particularmente. Y en ese llamado que se nos aparece, ir viendo cuál es la paja y cuál es el trigo, qué motivaciones torcidas puede haber o pseudo motivaciones, engaños a nosotros mismos. Y una vez hecha esta tarea de discernimiento, ojalá ayudado por alguien con más experiencia, que podamos nosotros reconocer una mayor experiencia espiritual, decidir, decidimos seguir el camino al que Dios nos llama en el corazón. No se opone lo apostólico a la soledad del desierto. Hay gente que combina ambas, otros que permanecen en un apostolado muy activo y otros en una soledad bastante pronunciada. Somos todos distintos. Hay que ver ahí el grado de coherencia que vamos teniendo con lo que siente nuestro corazón. Y también, me permito decir finalmente, también ir evaluando, porque puedes estar un año en soledad y ver qué pasa, o un año en un apostolado muy activo y ver qué pasa, o ir combinando ambas formas, a Marta y a María, por decir así, y ver qué se acomoda más a tu particular configuración espiritual, que es única e irrepetible. Muy bien. Me despedí finalmente de aquel sacerdote y él bendijo mi partida con amor. Después de caminar 10 verstas, me quedé a pernoctar en una aldea. Allí encontré un campesino tan gravemente enfermo que aconsejé a los que estaban con él que procurasen administrarle los santos misterios de Cristo. Ellos asintieron y al día siguiente por la mañana mandaron a buscar al sacerdote a otra aldea que también pertenecía a la parroquia. Yo permanecí allí, esperando para arrodillarme ante los santos dones y rezar durante aquel máximo misterio. Antes de continuar, quiero destacar algo que quizás se nos pasa por alto. Fíjense la importancia que le da el peregrino a la Eucaristía, al que llama el máximo misterio.
No solo que viendo un enfermo grave aconseja que traigan el aspecto sacramental a esa enfermedad, sino que sabiendo que al otro día va a venir un sacerdote a oficiar la misa, permanece en su estado de indigencia, sin todo lo que nosotros tenemos hoy para esperar unas horas. Permanece esperando para estar en el santo misterio. Es decir, él era consciente, creo, del misterio eucarístico, de lo universal, de la recreación constante que cada oficio implicaba de la cruz y de la resurrección de Cristo. Vivía realmente los sacramentos de manera mistérica, diría el padre Juan María. En ese sentido, el peregrino era un iniciado, quizá no de conocimiento, sino por el corazón. Estaba iniciado en los misterios. Esta iniciación es la que nos permite advertir realmente lo sagrado en lo que si no son ceremonias, simples ceremonias. Bien. Arrodillarme, ante los santos dones, los regalos santos, son algo que viene de Dios. Fíjense qué distancia de nuestra mentalidad actual. Que nosotros llegamos a ir a misa y llegamos media hora antes o se atrasó el cura y nos vamos, por decir algo, ¿no? Hay un diferente grado de valoración de lo sacramental. Y en esto tenemos culpa todos, fieles y también oficiantes, porque cuando se oficia la Eucaristía de un modo automático, sin encarnarla, apresurado, como si uno fuera un funcionario, eso también hace que se debilite la fe de los asistentes. ¿Mm? Muy bien, salí a la calle, me senté en el umbral de la casa y mientras esperaba allí al sacerdote, de pronto vino corriendo hacia mí aquella muchacha de la capilla. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté. Como mis padres habían fijado fecha para mi compromiso con aquel cismático, me fui de casa. A continuación se arrodilló ante mí y tocando el suelo con la frente, me dijo, fíjense este hábito ortodoxo de la metanía, de hacerle decir al cuerpo lo que siente el alma, hacerle decir al cuerpo lo que siente el alma. Por eso las metanías, las postraciones, las genuflexiones, este aprovechamiento de los gestos corporales para favorecer la oración, en el caso de los monjes, por ejemplo. Aquí la muchacha expresa su petición. ¿m? Arrodillándose ante el peregrino, toca el suelo con la frente, lo que implica una sumisión, ¿no? Un pedido profundo. Y me dijo, por favor, llévame contigo y déjame en un convento de monjas. No quiero casarme. Allí viviré y oraré a Jesucristo. A ti te obedecerán y me aceptarán. Las monjas. Vaya, le dije, ¿a dónde he de llevarte? No conozco ningún convento por aquí. ¿Y cómo ir contigo si no tienes pasaporte? Nuevamente, ¿no? Esto del pasaporte parece muy importante. No te aceptarán en ningún sitio y tampoco podrás ocultarte. Te atraparán inmediatamente. La policía te devolverá a tus padres y por añadidura te castigarán como a una vagabunda. Mejor vuelve a tu casa y reza a Dios. Y si no quieres casarte, finge alguna enfermedad. Eso se llama mentira salvadora. Yo la conocí como mentira piadosa cuando era niño, ¿no? Y la he escuchado también decir de otras maneras. Así obraron la Santa Madre Clemencia y Santa Marina, que se habían refugiado en un monasterio, y muchas otras mujeres obraron del mismo modo.
Pareciera que cuando la situación o la circunstancia es extrema, este ardid está justificado moralmente, ¿no? Dar parte de enfermo, por ejemplo. Es como un mal menor para salvarme de un mal mayor. En este contexto es bastante aceptado esto históricamente. ¿Dónde es que vi yo? No me acuerdo. Que se dice, tiene que ser en algún vídeo, en alguna entrevista, que se dice, mira, si tú estabas alojando una familia de judíos en tu sótano y venían a golpearte la puerta y te dicen, ¿ha visto algún judío por aquí? Tú dices, si miento, falto al mandamiento, pero a la vez, si no miento, entrego a esta familia al holocausto, al crimen, a la muerte. Entonces ahí, por supuesto, la moral que debe primar no es la de la letra, sino la de la conciencia profunda. Prefiero mentir, es decir, violo la literalidad de la ley en pos de la profundidad de la ley, es decir, de lo que la ley quiere preservar, que es la humanidad. ¿Mm? ¿Qué sería seguir más a Dios, seguir más su enseñanza, salvar a esta familia y mantenerla escondida porque la van a matar? ¿Mm? Yo no sé, una película. Ya ven que los años no vienen solos, también la memoria se va con los años. Así que, bien, entonces, muchas otras mujeres obraron del mismo modo. Mientras estábamos sentados conversando, vimos acercarse a cuatro campesinos en un carro tirado por un par de caballos al galope. Venían directamente hacia nosotros. Al llegar, uno de ellos alzó a la muchacha, la metió en el carro y se la llevó. Listo. Mientras que los otros tres me ataron los brazos y me llevaron a la aldea donde habían pasado el verano. Nada de quién es usted, a ver, tenemos una averiguación, una denuncia, no, no. Vamos, paf, paf y chao. Yo trataba de explicarme, pero no me escucharon. Gritaban, ya te enseñaremos, Santulón, a seducir a las muchachas. Qué injusticia, realmente nada que ver, ¿no? Por la tarde me llevaron al destacamento de policía, pusieron grilletes en mis pies y luego me encerraron en la cárcel para que esperara hasta la mañana siguiente, cuando tendría lugar la reunión para juzgarme. A ver, ¿hasta dónde vamos a leer? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a seguir un poquito más, porque si no interrumpimos mucho el relato. El sacerdote, al saber que me encontraba preso, vino a visitarme, me trajo de cenar y me consoló, prometiendo defenderme y atestiguar, en calidad de confesor mío, que yo no era como ellos creían. Después de permanecer un rato conmigo, se retiró. Al anochecer, el jefe de policía que pasaba por la aldea se detuvo en casa del alcalde y allí le contaron lo sucedido. Ordenó entonces que se reunieran los campesinos y que me llevaran al juzgado. Una justicia eficiente y rápida, aunque era un pueblito. Entramos y quedamos de pie, esperando. Enseguida llegó el jefe de policía, ya un poco bebido. ¿Qué problema? Se sentó a la mesa sin quitarse la gorra y gritó. Yo me río un poco porque me imagino la escena, ¿no? Poco cinematográficamente y me da gracia. ¡Ea, Epifanio! La chica, tu hija, no ha robado nada de tu casa, dijo el policía, parece. Sí, se sentó a la mesa, medio bebido, y dijo, la chica, ¿no te ha robado nada? Nada, padrecito, contestó el hombre. No la pillaron en ninguna acción ruda con este imbécil. Imbécil el peregrino. No, padrecito.
Entonces, dijo el jefe de policía, resolveremos aquí este asunto. Expeditivo. Con tu hija tú mismo arreglas cuentas. Y a este guapo le damos mañana una buena lección y lo echamos de aquí. Y terminantemente prohibido aparecer de nuevo por este lugar. Con eso, basta. Expeditivo el hombre. Después de decir esto, se levantó y se fue a dormir. ¿Eh? A mí me llevaron de vuelta a la cárcel. Por la mañana, temprano, vinieron dos hombres, me dieron unos cuantos azotes y me soltaron. Fíjense esto. Yo me fui agradeciendo a Dios por haberme considerado digno de sufrir por su nombre. Lo ocurrido me fortificó y encendió en mí un deseo aún mayor de practicar la oración incesante del corazón. Fíjense, le viene el infortunio, le viene la calumnia, una mentira terrible. Él no había querido hacer nada con la muchacha. Le vienen agresiones, dolores físicos, acusaciones, cárcel. Y él se va agradecido y encuentra un nuevo ardor, mayor ardor, para repetir la oración incesante a Jesús. ¿Por qué? Porque aceptó lo que le ocurría como venido de Dios. No se quejó, no se resistió, no imprecó, no, aceptó el infortunio, aceptó la desgracia. Y como comprobaremos, esta desgracia, como tantas otras, termina siendo luego una gracia, un bien. El bien muchas veces empieza mostrando la cara del infortunio. De esto podemos dar fe por experiencia, y yo creo que todos ustedes, si se fijan en la biografía, en su propia vida, cuántas veces lo desgraciado o lo aparentemente desgraciado se revela luego, transcurrir años a veces, como un don, como un regalo. No digo que siempre, no se enojen, muchas veces. Otras veces, y las otras me pueden decir, las otras veces, donde la tragedia queda en tragedia y donde la desgracia no muta en gracia, ¿qué ocurre con esas veces? Que no hemos abierto del todo todavía los sentidos espirituales y no podemos advertir el bien que se esconde en el mal. Por eso el mal es aparente. Pero esto tiene mucho que ver con eso, con la apertura de los sentidos espirituales. Somos impotentes para ver lo invisible en lo visible muchas veces. Y por supuesto todo esto es nada más que una opinión. Entonces, todo esto, claro, yo me basé sin querer en el párrafo que sigue, fíjense, todo esto no me había ofendido en lo más mínimo. Era como si le hubiera sucedido a otra persona y yo solamente lo hubiera observado. Hasta los azotes pude soportar. La oración consolaba mi corazón y no me dejaba atender otras cosas. Aquí el peregrino nos muestra su grado de testificación. El famoso testigo estaba observando, parecía que le pasaba a otro, ¿no? Y así mismo lo dice, como si le hubiera sucedido a otro y yo solamente lo hubiera observado. Había una distancia entre el fenómeno que le ocurría y el testigo, que veía los azotes en el cuerpo, y todo lo que ocurría. Pero más significativo aún que esto, me parece que es la frase que dice, la oración consolaba mi corazón y no me dejaba atender a otras cosas. Es decir, las otras cosas se atendían muy por el costado, muy levemente, porque el centro de la atención era la oración. Muy bien, ya terminamos. Me había alejado de la aldea unas 4 verstas cuando encontré a la madre de la muchacha que volvía de hacer sus compras en la feria. Al verme me dijo, nuestro novio no quiso casarse. Se enojó con Aculca porque huyó de él.
me dio pan y pastel y yo proseguí mi camino. El tiempo estaba seco. Yo decidí no entrar a ninguna aldea y quedarme en el bosque. Encontré allí dos haces de heno, me acomodé en uno de ellos y me dormí. Y aquí nos vamos a quedar. Fíjense cómo, creo que lo dice más adelante, fíjense cómo todo esto que ocurrió hizo que el novio desistiera. Entonces la chica se libró finalmente del casamiento. Encontré allí dos haces de heno, me acomodé en uno de ellos y me dormí. Me hace acordar al Salmo, ¿no? Tranquilo me acuesto, enseguida me duermo, porque había paz en el peregrino, la paz que da la oración incesante del corazón. Bueno, acá lo dejamos por hoy. ¿Qué más? Un pequeño aviso parroquial, diríamos. El día 6 de diciembre, si Dios quiere, vamos a retribuir aquella invitación tan amable que nos hicieran los amigos de la oración centrante a la capilla Thomas Keating, donde algunos de nosotros seguimos asistiendo los sábados a las 8 de Argentina y 12 de España, porque nos ha gustado el ámbito y bueno, vamos a participar ahí. Debido a que los sábados no tenemos, por ejemplo, los oficios breves, entonces aprovechamos algunos de nosotros. Bien, estos amigos que nos invitaron y en donde se produjo ese encuentro tan nutritivo, entre espíritus afines, necesitamos retribuirles, queremos retribuirles la invitación a la gente de Extensión Contemplativa Internacional. Entonces, el sábado 6 de diciembre, en lugar de la oración de intercesión que solemos hacer, vamos a adelantarla a las 20 horas y vamos a hacer allí un oficio breve para que ellos lo conozcan, los invitados, con una introducción que harán algunos sobre lo que es la oración de Jesús, piedra fundamental del hesicasmo. Así que vayan, vayan agendando el sábado 6 de diciembre, 12 horas de España, 8 horas de Argentina y equivalentes, tenemos un oficio breve especial donde recibimos algunos amigos de la oración centrante. Bueno, eso es todo por hoy. También vamos a tener un retirito de Adviento, pero no les cuento más, sino lo haremos en los próximos días, ¿eh? Un retiro muy simple, de mucho silencio y profundidad. Así que bueno, ¿qué más? Les mando un abrazo a todos, sin distinción, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.